Entonces, a continuación vamos a tratar de caracterizar la noción de fuerza desde el punto de vista físico. Esto significa la noción de fuerza como una relación entre objetos, fundamentalmente. En primer lugar, podemos decir que la fuerza es una relación que tiene esta característica, que cambia la forma de los objetos. Es decir, es una relación entre objetos que causa deformaciones. Aquí tenemos un ejemplo un poco caricaturesco, pero es un buen ejemplo de la fuerza como una relación que cambia o que deforma, que cambia la forma de los objetos, o si queremos, que deforma los objetos. En este caso, un sujeto que ocupa el lugar de uno de los objetos actúa sobre otro objeto, en este caso un tarro o una lata de bebida vacía. Y esta relación de los dos objetos lo que provoca es la deformación de la lata. Por lo tanto, estamos en presencia de una fuerza o de la acción de un objeto sobre el otro. Ahora, fíjense en este ejemplo que es más brutal que el anterior. Es una simulación, una prueba de simulación de choques. ¿Cuál objeto causa la deformación en el otro? En el ejemplo anterior era bastante claro que veíamos que un objeto actúa sobre el otro y le causaba una deformación. En este otro ejemplo parece ser que no es tan claro. Parece ser que ambos actúan uno sobre el otro, porque resulta que ambos autos, en este caso, ambos objetos, quedan bastante deformados. Bueno, esto que apreciamos en este ejemplo es una característica general de la fuerza como relación. En general siempre se trata de una acción recíproca. En el caso de los vehículos que colisionan es bastante claro. El vehículo A actúa sobre el vehículo B y lo deforma, pero al mismo tiempo el vehículo B actúa sobre el vehículo A y lo deforma también. Entonces la fuerza se presenta como una acción recíproca, en que los dos cuerpos actúan mutuamente, o los dos objetos actúan mutuamente uno sobre el otro. En el ejemplo del golpe de la pelota de golf, es menos claro que en el caso de los vehículos. Sin embargo, uno puede alcanzar a apreciar, por ejemplo, la deformación de la pelota de golf en parte. Y eventualmente, si tuviéramos la capacidad de mirar atómicamente lo que está ocurriendo con el palo de golf, podríamos observar una pequeña deformación también en su superficie. Y en el caso de la lata de bebida, no alcanzamos a apreciarlo, pero en nuestra experiencia de apretar cosas, por ejemplo, sabemos que eventualmente al apretar un objeto muy duro, vamos a sentir dolor, vamos a sentir presión en nuestros dedos, si es que hiciéramos este mismo ejercicio. Si el objeto no es muy resistente, entonces eventualmente no sentimos una gran acción sobre nuestros músculos, sobre nuestra mano. Pero esto, digamos, es un efecto secundario del hecho de que hay gran diferencia en la resistencia de los materiales. Desde el punto de vista físico, está ocurriendo sin duda una interacción. La lata de bebida también está actuando sobre los dedos, sobre la mano del personaje. Así que se trata también de una interacción y de una acción recíproca. Esto es un rasgo general de la fuerza. Es una relación que ocurre para ambos lados. Y por otra parte, decíamos, la relación es la fuerza es una relación que cambia la forma de los objetos y también es una relación que cambia el estado de movimiento de los objetos. Es decir, causa cambios en el movimiento. ¿Ya? Esto es importante porque no decimos que la fuerza causa movimiento. Lo que la fuerza hace es cambiar el movimiento, cambiar el estado de movimiento. Así es que es una relación entre objetos que cambia el estado de movimiento de los objetos. En la simulación, en la animación de la colisión de
dos bolitas es bastante claro. Lo que está ocurriendo aquí es una colisión entre dos objetos, y la colisión la podemos identificar como una relación. El objeto A colisiona con el objeto B, pero ya sabemos que es una acción recíproca. Si el objeto A colisiona con el objeto B, el objeto A también colisiona, el objeto B también colisiona con el objeto A. Y fíjense lo que está pasando en términos de cambio. Está cambiando el estado de movimiento de los dos objetos. El que primero está en reposo, después de la colisión, adquiere movimiento. Y el que venía en movimiento, después de la colisión, queda en reposo. Lo que está ocurriendo entonces es que producto de la colisión, es decir, de esta relación entre objetos, está cambiando el movimiento o el estado de movimiento de los objetos. Estamos, por lo tanto, en presencia de una fuerza. El ejemplo de la cascada es menos evidente, pero también tenemos una experiencia cercana con la caída en general. Una caída que sabemos experimentamos sobre la superficie de la Tierra debido a la acción del planeta a través de lo que llamamos fuerza de gravedad, que vamos a revisar un poco más adelante. Pero también lo que estamos observando es un cambio en el estado de movimiento, en este caso de las moléculas de agua. Una molécula de agua viene avanzando por el río en dirección horizontal y de pronto se encuentra con este precipicio y deja de avanzar en dirección horizontal y comienza a precipitar, comienza a caer. Y comienza a caer cada vez más rápido. Ese resultado, ese cambio de movimiento de ir horizontal a comenzar a moverse verticalmente, se debe a la acción de una fuerza, es decir, a la relación entre dos objetos, en este caso la molécula de agua y el planeta. Algo para tener en consideración cuando decía estados de movimiento, podemos considerar de manera general estos estados de movimiento. El reposo, que significa estar quieto, sin velocidad. O un estado de movimiento de rapidez constante, cuando la velocidad se mantiene uniforme, ¿sí? Invariante. Moverse, por ejemplo, a 30 km por hora de manera constante. Rapidez variable, por supuesto, la modificación de la velocidad, de la intensidad o de la magnitud de la velocidad. Dirección constante, moverse en línea recta. Dirección variable, moverse en un movimiento curvilíneo, por ejemplo. Son distintos tipos de estado de movimiento. Y las fuerzas lo que hacen es cambiar estos estados. Eventualmente, una fuerza puede sacar a un objeto del reposo, como en este ejemplo, o una fuerza puede aumentar la velocidad o la rapidez de un objeto, como en el caso de las moléculas de agua que caen cada vez más rápido. O puede una fuerza cambiar la dirección del movimiento, como en el caso también de la molécula de agua que va en dirección horizontal y luego comienza a precipitar en dirección vertical. Y por supuesto, cuando un objeto actúa sobre el otro, también ocurre la acción inversa. Y por último, como criterio general, podemos visualizar dos tipos de acción cuando hablamos de fuerza, o dos tipos de relación entre objetos. Una que podemos decir es una acción a distancia y otra que es una acción por contacto. La acción a distancia, más digamos, familiar, es la que aparece representada en este modelo del sistema solar. Básicamente porque en nuestro modelo, nuestra concepción de los movimientos planetarios, entendemos que es el resultado de la acción a distancia que ocurre fundamentalmente entre el Sol y los planetas. Y esa acción a distancia es lo que llamamos gravedad o fuerza de gravedad. Algo semejante le ocurre a este elefante que está saltando en una cama saltarina, una cama elástica. Hay una acción por contacto cuando el elefante golpea o
se impulsa directamente al caer encima del elástico, de la goma que tiene esta cama saltarina, mientras que al mismo tiempo el elefante está interactuando con la gravedad del planeta. Y entonces la fuerza de gravedad del planeta lo impulsa o lo tira hacia abajo de manera eh, repetida. Y en el caso del niño que sostiene esta pila de libros, sin duda hay una acción del niño para sostener los libros sobre sus brazos. Aquí hay una acción por contacto, porque están directamente en contacto, valga la redundancia, dos objetos, los brazos del niño y los libros. ¿Qué diferencia podríamos observar al apretar levemente estos dos objetos? ¿Qué dirían ustedes? Entre apretar el globo inflado levemente y apretar esta bolita de plasticina, ¿qué diferencia se observaría? La deformación. Ya, exactamente. ¿Y en qué sentido serían distintas una de la otra? Porque la plasticina se escurre entre los dedos y el globo se reventaría, Uh-huh. o, o simplemente se amoldaría a la forma que se le está haciendo presión. De acuerdo. Efectivamente, ¿cierto? Si hacemos una pequeña presión con nuestros brazos, o sea, con nuestras manos, el globo tiende a adaptar la forma, una forma distinta, de acuerdo a la presión que ejerzamos, a la fuerza que ejerzamos. Y, y eventualmente, si es que liberamos la fuerza, si es que dejamos de aplicar fuerza, el globo vuelve a la forma que tenía inicialmente. En cambio, la plasticina, eventualmente la apretamos con nuestros dedos y entonces la plasticina se esparce, se escurre, se deforma. Y si es que la soltamos, si es que dejamos de aplicar fuerza, la plasticina queda deformada, queda con una forma distinta a la inicial. Bueno, esa distinción entre estos dos objetos nos muestra que la deformación que puede provocar una fuerza puede ser de dos tipos. Las calificamos como plástica o elástica. La plástica es el caso de la deformación de la plasticina, en la cual la plasticina no vuelve a su forma original. No puede deformar un objeto y entonces el objeto queda deformado. Es el caso también de la lata que veíamos en el ejemplo anterior. La lata de bebida vacía, al comprimirla, queda apretada, comprimida y no vuelve a su forma inicial. A diferencia de una deformación elástica, como es la de apretar el globo, que mientras no se reviente, por supuesto, el globo recupera su forma inicial. Bueno, esta distinción simplemente es importante considerarla porque es útil para la medición de fuerzas, especialmente el caso de la deformación elástica. Justamente, dado que las fuerzas consisten efectivamente en una relación que permite o que tiene la capacidad para cambiar la forma de los objetos, es que una manera de medir fuerzas es a través de el cambio de forma de los objetos. Y en ese sentido hay objetos que se deforman y vuelven a la forma original y que son útiles para medir fuerza. Y esos objetos están aquí representados en estos instrumentos que se llaman dinamómetros y que no son otra cosa que resortes, básicamente. Un resorte tiene justamente la propiedad de alargarse o comprimirse en función de la fuerza que se ejerza sobre él. Así es que podemos justamente utilizar resortes para medir fuerza. Es lo mismo que ocurre con una banda elástica, por ejemplo. Sabemos que para estirar una banda elástica podemos aplicar distintas fuerzas de distinta intensidad, de distinta magnitud, pero sabemos que mientras mayor fuerza apliquemos, mayor se va a estirar el elástico, más se va a estirar el elástico. Lo mismo ocurre con los resortes. De manera que para medir fuerza lo único que tenemos que tener es un resorte y luego una escala de graduación que podemos calibrar de una manera más o menos arbitraria para poder tener una especie de sistema de medida de la fuerza, de la magnitud de una fuerza.
Así es que lo que hacemos es medir fuerza a través de la deformación de objetos, especialmente de resortes. De ahí que podamos decir que hay un instrumento de medición de la fuerza que es el dinamómetro, y que para, digamos, nuestra relación más cotidiana con los dinamómetros probablemente está cuando vamos a la feria, y en la feria eh, vemos que hay básculas que cuelgan y sobre ellas pesamos la fruta, la verdura. Bueno, estamos en presencia de un dinamómetro, básicamente. Ahora, en general, los dinamómetros que se utilizan para medir eh, la cantidad de fruta o verdura que llevamos, que compramos, están graduados no en una escala de fuerza, sino en una escala de masa. Ya vamos a ver la distinción entre fuerza y masa. Pero las básculas de la feria, que son dinamómetros, no están graduadas en newton, que es la unidad de medida de fuerza. En general están graduadas en kilogramos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que un newton es el peso que corresponde aproximadamente a 100 gramos de masa. Cuando medimos fuerza, la medimos en newton, desde el punto de vista físico. Uno puede, por supuesto, hacer la equivalencia entre cantidad de masa y fuerza que se requiere para levantar esa masa. Y eso es lo que hacen las básculas en la feria. Dicho todo lo anterior, entonces estamos en condiciones de comenzar a analizar algunas situaciones más o menos concretas. Y podemos volver a preguntarnos por las relaciones entre objetos en estas distintas situaciones que vamos a ver. Vamos a partir por esta, que es la más sencilla de los ejemplos que teníamos antes. ¿Qué objetos se relacionan en esta situación? ¿Cuáles dirían ustedes? El niño y los libros. De acuerdo. Hay una relación entre dos objetos, el niño y los libros. Fíjense que es interesante esta descripción porque de inmediato estamos aplicando algunas simplificaciones. Cuando decimos los libros, estamos pensando en el conjunto de libros. Y perfectamente bien podemos considerar que el conjunto de libros es un objeto, para simplicidad del análisis desde el punto de vista físico. Y del niño también podemos pensarlo más complejo, porque podemos pensar en las manos, o podemos pensar en sus brazos, pero desde el punto de vista físico conviene siempre simplificar la situación física para poder describirla y explicarla más, digamos, más claramente. En general, este es un rasgo general de la física, que los problemas tienden a simplificarse para poder describirlos. Efectivamente, entonces, tenemos una relación entre dos objetos, en este caso los libros y el niño. Y queremos representar la fuerza, perdón, la relación que se da entre estos dos objetos. Una manera de representar la relación que se da entre estos dos objetos mediante fuerza es utilizando flechas. ¿Por qué razón? Porque en general las flechas tienen tres propiedades o tres características que también tiene la fuerza. Tiene, por ejemplo, un punto de aplicación. Si pensamos en este caso, el niño actúa sobre los libros, ejerce una fuerza sobre los libros. Así es que hay un punto de aplicación de la fuerza que el niño está ejerciendo sobre los libros. Y eso puede quedar representado por el origen de la flecha. Hay una dirección en la cual apunta la fuerza que el niño está realizando. Y eso queda representado por la línea que corresponde a la flecha. Y además hay un lugar hacia donde apunta la fuerza que el niño ejerce. Y eso queda representado por la punta de la flecha, hacia dónde está actuando la fuerza que se ejerce. Y por último, si utilizamos flecha para representar fuerza, podemos hacer uso del tamaño de la flecha para señalar o para indicar cuál es la magnitud de la fuerza. Si representamos fuerzas con flechas, entonces mientras mayor sea el tamaño de la flecha, mayor será la magnitud de la fuerza. Entonces, haciendo ese uso de esa representación, ahora podemos decir, bueno, el niño, este objeto, aplica fuerza sobre este otro objeto.
que son los libros. Y esa fuerza queda representada por esta flecha roja que apunta hacia arriba. La fuerza que el niño ejerce cuando sostiene a los libros, incluso cuando está en reposo, está simplemente sosteniendo el peso de los libros o la carga, está aplicando una fuerza sobre este conjunto de libros dirigida verticalmente hacia arriba. Podemos representar esta situación desde el punto de vista físico de un modo más sencillo, simplemente trazando un diagrama simplificado del objeto, en este caso el objeto conjunto de libros, y a ese objeto conjunto de libros le asociamos la acción de una fuerza. Esta representación es una representación simplificada que se utiliza mucho en física para el análisis de interacciones dinámicas, es decir, interacciones en las cuales actúa una fuerza o un conjunto de fuerzas. Se llama diagrama de cuerpo libre. Muestra básicamente la o las fuerzas que actúan sobre un objeto. Es decir, dada la situación de interacción que hay acá, o de relación entre el objeto niño y el objeto libros, me interesa analizar cuáles son las fuerzas que actúan únicamente sobre los libros. Entonces, tomo de manera aislada a este objeto, lo represento de manera simplificada, lo más simple posible, y sobre ese objeto dibujo o represento las fuerzas que están actuando. En este caso yo he dibujado la flecha azul, que representa justamente la fuerza que este objeto, el niño, está ejerciendo sobre los libros. Entonces, es importante tener en consideración, por ahora, la idea del diagrama de cuerpo libre como una herramienta para el análisis de este tipo de situaciones. Vamos a mirar a continuación rápidamente algunos tipos de fuerzas que podemos clasificar dependiendo de la situación de relación que haya entre objetos. De alguna manera ya la hemos mencionado y en general la conocemos, porque aparece en muchas situaciones cotidianas. Cada vez que golpeamos, que colisionamos, que empujamos, que arrastramos o que soportamos, así como el niño soporta la carga de los libros, estamos hablando de una fuerza de acción por contacto. Es una fuerza de contacto. En general la fuerza de contacto se da entre superficies de materiales sólidos. Hay algunos tipos especiales de fuerza de contacto que vamos a mencionar después. Aquí hay un par de ejemplos más de lo mismo que ya había mencionado. Un ejemplo particular de fuerza de contacto es la fuerza de roce o fuerza de fricción. Esta ocurre especialmente cuando hay deslizamiento de una superficie sobre otra, como se ve en esta animación de aquí arriba. Y es una fuerza cuyo origen se encuentra en la irregularidad, que está amplificada en esta imagen, en la irregularidad que tienen a nivel atómico las superficies que están en contacto. Mientras mayor irregularidad hay entre las dos superficies, entonces mayor fuerza de rozamiento, de fricción. En general la fuerza de fricción se opone al movimiento. Cuando no hay fricción, como le ocurre a este personaje que está tratando de caminar sobre una acera que está congelada, entonces es muy difícil sostenerse en pie, por ejemplo. Por supuesto se trata de un tipo de fuerza que es de acción por contacto. Y este ejemplo nos muestra que para caminar es fundamental contar con un roce. Cuando no hay fricción entre nuestros zapatos y el suelo, una baldosa encerada, por ejemplo, o un piso de hielo como este, no podemos caminar. Otro tipo de fuerza de contacto se identifica como fuerza normal, que es una fuerza que tiene ese nombre porque significa perpendicular. Es siempre perpendicular a la superficie de apoyo.
y es básicamente una fuerza de sustentación, de soporte. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Tenemos aquí una imagen de una escalera apoyada en un muro, pero la estamos viendo de frente. Para visualizar más claramente cómo actúa la fuerza normal, tendríamos que, por ejemplo, hacer un diagrama de la misma escalera, pero vista desde un costado. La escalera está apoyada en el suelo, sus patas están en contacto con el suelo, entonces el suelo está soportando, hay una sustentación del suelo que actúa sobre la escalera. Eso es lo que llamamos fuerza normal y está representada con esta flecha roja hacia arriba. Sin embargo, la escalera también está apoyada en la pared. La pared también resiste o sostiene a la escalera. También hay una sustentación acá. Por lo tanto, también hay una fuerza normal, en este caso perpendicular a la pared, que está representada por esa flecha roja horizontal. En cualquiera de estas dos situaciones también podemos imaginar o podemos representar la fuerza normal. Por ejemplo, sobre el florero que está sustentado sobre la mesa, entonces hay una fuerza normal que actúa perpendicular a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo está horizontal, hay una fuerza que sostiene el florero y que está actuando sobre el florero que es vertical hacia arriba. Sería esa la flecha que podría representar a la fuerza normal que actúa sobre este objeto, el florero y las flores. En el caso de esta esfera que está rodando por este plano inclinado, también hay una fuerza normal porque la esfera está apoyada sobre la superficie. Y la superficie que está inclinada está sosteniendo a la esfera, de manera que la esfera no se hunda, ¿cierto? Está, por supuesto, rodando hacia abajo. Pero en cada instante la superficie la soporta. Y es una fuerza perpendicular al plano de apoyo. En este caso, como el plano está inclinado, entonces la fuerza también es normal a ese plano. Esto sería la fuerza normal que actúa sobre la esfera que rueda en el plano. Otro tipo de fuerza, también por contacto, es la fuerza de empuje o de flotación, que es la que experimentan los objetos cuando se introducen en un fluido, especialmente en un líquido, por ejemplo. Se origina por la presión del líquido que rodea al objeto y, por supuesto, una fuerza de contacto, que se deriva del contacto entre el objeto y el líquido o el fluido. En este caso, en el caso de este barco visto de perfil, nuevamente se trata de una fuerza vertical hacia arriba, es la fuerza de empuje que mantiene la flotación del barco. Y el barco no se hunde justamente porque hay una fuerza dirigida verticalmente hacia arriba que lo mantiene a flote. ¿De dónde proviene esta fuerza? Proviene de la suma de las fuerzas que ejerce el líquido que está alrededor. Otro tipo de fuerza, también por contacto, semejante a la anterior, pero no exactamente lo mismo, es una fuerza de resistencia o fuerza viscosa de un fluido. Antes habíamos visto la fuerza de roce cuando hay dos superficies que deslizan. Esto es análogo, pero cuando un objeto se sumerge en un fluido. Podemos comparar aquí cómo la viscosidad de estos tres líquidos es diferente. Es la resistencia al movimiento que ofrece el líquido. También es una acción por contacto y en este caso es una fuerza que se opone al movimiento. Depende hacia dónde se mueva el objeto, en la dirección contraria va a experimentar fuerza viscosa o fuerza de resistencia. A diferencia de la fuerza de empuje, que la fuerza de empuje está siempre dirigida hacia arriba, en el caso de una fuerza viscosa, siempre se dirige en oposición al movimiento. Por último, como acción por contacto tenemos la fuerza de tensión, que es una fuerza que se transmite a través de cables, de cuerdas, de cadenas.
y que actúa siempre en la dirección de la línea de transmisión. En este caso, si dos personas, por ejemplo, aplican fuerza sobre esta tensión y en direcciones opuestas, entonces uno de ellos actuará tirando a la cuerda hacia la derecha, mientras que el otro actuará tirando a la cuerda hacia la izquierda. Uno actuará en ese sentido, tirando la cuerda hacia allá, y el otro actúa en el sentido opuesto, tirando la cuerda hacia la izquierda. Es una acción por contacto que está basada en la transmisión que hay de la fuerza a nivel atómico en el interior de la cuerda. Aquí vemos un ejemplo de tensión horizontal. En este caso, la lámpara que cuelga del techo está colgando por una fuerza que se transmite a través de estos cables, una tensión en dirección vertical. Ahora tenemos este otro tipo de fuerza, que ya no es una acción a distancia, sino es una acción, perdón, no es una acción por contacto, sino que es una acción a distancia, el caso de la fuerza magnética. No vamos a explicar el origen de la fuerza magnética, solo basta con reconocer que se trata de una fuerza distinta a las anteriores, en el sentido de que actúa a distancia, no es necesario que los objetos estén en contacto, y su origen está en la estructura atómica de los materiales que están en contacto. Solo hay algunos materiales que tienen propiedades magnéticas. En este caso, hay un imán que está actuando sobre estos 5 objetos que tienen propiedades magnéticas y que son repelidos uno sobre el otro, de manera que parecen flotar, o que de hecho están flotando uno sobre el otro. En este caso, las fuerzas magnéticas pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas. En este caso se están repeliendo y por eso no se juntan. Otra fuerza de acción a distancia, la que ustedes conocieron a través de los experimentos o demostraciones de electrostática, como es el caso de la frotación de un globo para atraer, en este caso, un pequeño chorrito de agua que cae verticalmente. Profe, Sí, dígame. yo intenté hacer eso, pero no me resultó. ¿No? ¿Lo intentó ¿Por hacer qué con habrá un, sido? con un globo igual, de la misma forma? Sí, con un globo, pero me lo pasé por la cabeza. Ya. ¿Y probó si el globo estaba electrificado, por ejemplo, usando papelitos antes? Antes, Ujú. no, fue lo primero que hice, Ah, fue ya. probar con el agua. Claro, puede intentar primero testear que el globo se cargue eléctricamente, usando papelitos o incluso su pelo, si es que es atraído por el globo, una vez que lo fricciona. Y luego lo importante para presentar o para observar el efecto es que el hilo de agua sea muy, muy pequeño, que no sea una corriente de agua muy fuerte, o un flujo de agua muy grande. Pero en Ah, general, quizá eso fue entonces, lo del agua. claro, que sea un flujo muy pequeño, un hilito de agua que caiga, va a ser más fácil de observar. En general funciona, digamos, no hay que hacer nada especial. Lo único que se puede ir mejorando, si uno quiere mejorar la demostración, es buscar un material con el cual frotar el globo de manera que el globo adquiera más carga eléctrica. Eso va a depender siempre del material con el cual frotamos. Es distinto frotar con lana que frotar con paño Lenzi, o que flotar con el pelo, o que flotar con polar. El resultado va a ser distinto. El globo va a estar más o menos cargado eléctricamente dependiendo del material. Entonces, mientras más cargado, mayor va a ser el efecto que pueda observar. Haga el ejercicio de nuevo, inténtelo a ver si le resulta esta vez. Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, fuerza eléctrica, también acción a distancia, no hay que estar en contacto y puede ser atractiva o repulsiva, eso ustedes ya lo conocen. Y por último, la fuerza de acción a distancia más presente en nuestra vida cotidiana, que es la atracción gravitacional o la fuerza de gravedad, que siempre se da entre objetos masivos, es decir, objetos que tienen masa, y a diferencia de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, que pueden ser atractivas o repulsivas, la fuerza de gravedad siempre es atractiva, nunca es repulsiva. Depende únicamente de las masas que tienen los objetos y de la distancia a la cual se encuentran esos objetos. En el caso de la Tierra,
la fuerza de gravedad terrestre es lo que llamamos peso de los objetos. Y esta fuerza de atracción entre el planeta y los objetos que están cerca de la superficie siempre es atractiva, por lo tanto siempre apunta hacia el centro del planeta. Independientemente de dónde estamos, siempre está apuntando, en cualquier parte de la superficie que estemos, la fuerza de gravedad terrestre siempre apunta hacia abajo, por lo tanto siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Desde el punto de vista matemático, a nivel de la superficie de la Tierra, el peso de un objeto siempre es igual a la masa del objeto multiplicado por lo que conocemos como aceleración de gravedad, que es una constante. Para cualquier parte cerca de la superficie del planeta tiene este valor aproximado, de 10 metros por segundo al cuadrado. Así que si usted tiene una masa de 60 kilogramos, su peso es de 60 multiplicado por 10, es decir, 600 newton. Por eso tenemos que hacer la distinción cuando hablamos del peso, que es una fuerza, respecto de la masa, que es una propiedad de los objetos. Recuerden que la masa es una propiedad, el peso es una relación, porque es una fuerza que ocurre entre dos objetos, una acción entre dos objetos. ¿Cuántos minutos nos quedan? Creo que queda muy poco, ¿no? Como 3 minutos, profe. 3 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. Bueno, yo creo que nos quedan unos 10 minutos de esta presentación. Me gustaría que la termináramos para mostrarles un último ejercicio al final. Así que en cualquier minuto que se interrumpa, vamos a retomar para cerrar la clase en los últimos 10 minutos. ¿Ya? ¿Cómo representar la relación física que hay entre los libros y el niño? De alguna manera, algo de esto ya lo hicimos, porque dijimos cómo representar, por ejemplo, las fuerzas que están actuando sobre los libros. En particular, vimos que había una fuerza que el niño ejerce o aplica sobre los libros. Y eso lo representamos como esta fuerza vertical dirigida hacia arriba. Pero dijimos, cada vez que un objeto A actúa sobre un objeto B, el objeto B también actúa sobre el objeto A. Hay una acción recíproca, porque las fuerzas son esta relación que se da entre dos objetos y es recíproca. Entonces, si el niño actúa sobre los libros también actúan sobre el libro, sobre el niño. Y eso lo podemos representar con esta fuerza que está pintada en azul, actuando en la dirección vertical, pero hacia abajo. El niño aplica una fuerza vertical hacia arriba para soportar la carga de los libros, mientras que los libros actúan sobre el niño, o en este caso sobre los brazos del niño, con una carga que empuja a los brazos hacia abajo. Estas dos flechas, la roja y la azul, en conjunto representan la relación del objeto A con el objeto B y nos muestran que la relación es recíproca. Si queremos simplificar la representación, entonces, como les decía antes, tenemos que pensar en un dibujo esquematizado lo más simple posible de la misma situación física. Y eso lo podemos visualizar, por ejemplo, de esta forma. El objeto 1, que son los libros, ya lo habíamos dibujado antes como un cuadrado simplemente. La fuerza roja vertical hacia arriba, la que ejerce el niño sobre los libros. Y el objeto 2, en este caso los brazos del niño, o si ustedes quieren el niño, más simplificado aún, porque el niño es más complejo que los libros, pero aquí lo hemos simplificado de nuevo a otro tipo de rectángulo, para simplemente decir, aquí hay un segundo objeto, y sobre ese objeto está actuando la fuerza vertical hacia abajo de color azul, que es la fuerza que los libros ejercen sobre el niño, sobre los brazos del niño. Así que hay un objeto 1, libros, un objeto 2, niños. Y la relación